Bueno, vamos a pasar entonces a la última parte de esta mañana, que es la presunción del contrato administrativo. Fue una licitación para la remodelación. Que habla acá de un tema. Y la explotación y mantenimiento de las rutas se marcaba como una concesión por peaje o subsidios, incluso de carácter requisito de la concesión. Dieron que más que así se licitó. La gente en realidad en su momento intentó partirlo, es decir, que el contrato había que estarlo por separado, pero la Secretaría de Obras Públicas ordenó hacerlo así y así se hizo. Y están en el incremento. Le falta un año ya para concluir, así que si se declara nulo ya va a ser una nulidad tardía, digamos. Bueno, la ley, siguiendo un poco el marco del decreto nacional y de la ley 2095, dice que toda contratación incluida en el ámbito de aplicación dispuesto en el artículo primero, que es el de las personas a las cuales se le va a aplicar, se presume de índole administrativa, salvo que de ella o de sus antecedentes surja que está sometida a un régimen jurídico de derecho privado. Acá está hablando de los contratos que suscribe el Estado, pero que son de derecho privado. Hay toda una discusión en el derecho administrativo, ríos de tinta escritos sobre esto, que vamos a tratar de resumirlo en pocas palabras. Y fíjense que esta norma de presunción de contrato administrativo, además, se vincula con la que mencionamos antes, de que dice que todos los contratos celebrados por las personas mencionadas o los organismos mencionados en el artículo primero están incluidos en el ámbito de aplicación material, porque se acuerdan que tenía esa norma de cierre que decía que todos aquellos que celebran los organismos en el artículo primero. La expresión acá es muy amplia, dice de que sus antecedentes, su régimen, dice la norma, surja que es de derecho privado. Sometido a un régimen jurídico de derecho privado. Acá hay toda una discusión en los administrativistas en si el Estado puede suscribir o realmente son contratos privados los que suscribe el Estado en algunos casos. El tema es el siguiente, que en el Estado, aun cuando, por ejemplo, sufrió una locación de cosa de un inmueble, alquile un departamento para poner una oficina, siempre hay un elemento de derecho público, porque el funcionario que firmó ese contrato es un funcionario con competencia de acuerdo a una ley o un decreto que le otorga la competencia. Y ese funcionario, para poder firmar ese contrato, cumplió con todos los pasos administrativos previos para poder tener la autorización para firmar ese contrato. Entonces, el contrato siempre va a tener, siempre que intervenga el Estado, o alguna de sus figuras centralizadas, va a tener alguna componente pública, que por lo menos va a ser la competencia del funcionario. Otro componente público puede llegar a ser el procedimiento, no siempre se da, y otro la forma. ¿Cuándo nos damos cuenta de que el contrato es un contrato de derecho privado firmado por el Estado? Cuando el objeto del contrato es privado, se busca una finalidad, no hay una finalidad pública tan directa, sino que la finalidad pública es más indirecta. Cuando ese contrato lo podría haber firmado perfectamente un privado, lo podrían haber firmado entre dos privados si no hubiera cambiado en nada, y cuando está claro que no tiene potestades exorbitantes el Estado en el contrato, cuando no tiene el ius variandi, no tiene la posibilidad de hacer sanciones graves, no tiene la posibilidad de control, no puede rescindir por interés público el contrato. Es decir, cuando está todo ese régimen que se dice exorbitante del derecho privado, que son las potestades del Estado como autoridad pública, en un contrato, estamos frente a un contrato privado. Eso como sistema práctico para darse cuenta a uno, digamos, si es
privado no. Además de esta consecuencia, tiene el hecho de que si el contrato es de objeto privado, la jurisdicción que va a juzgar ese contrato no va a ser la contenciosa administrativa, sino que van a ser los jueces civiles o comerciales. Esa es otra consecuencia práctica. Los ejemplos de estos contratos son los que comentábamos acá, la locación de un inmueble. También hemos visto nosotros, por ejemplo, contratos de obra lanzados como contrato de obra privada, regida por el Código Civil. Por ejemplo, hablando de los trenes, allá a nivel nacional existe lo que se llama la ADIF, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, que largó toda una serie de licitaciones para reemplazar las vías de las que van a Rosario de Mar del Plata y las lanzó con un contrato de obra civil, porque dice la Sociedad del Estado, como decía Beltrán, se rige por la ley 20.000 y pico, o 18.000 y pico, y no se le aplica el derecho público, no se aplica el derecho administrativo. Entonces estos son contratos de obra civil. Por lo tanto, por ejemplo, en ese contrato rige la excepción de incumplimiento contractual. Si el Estado no paga puntualmente los certificados, el contratista puede dejar de cumplir con la obligación de ejecutar la obra. El sector ADIF lo ha aplicado, Subterráneo de Buenos Aires también lo ha querido aplicar alguna vez, AUSA, Autopistas Urbanas sobre la norma, la autopista del Buen Aire se hizo en su momento con un contrato civil de locación de obras. Ahí estamos frente a los contratos donde está el Estado, pero se rige por un régimen de hecho privado, donde lo que se caracteriza es la igualdad de las partes, ninguno tiene una potestad exorbitante sobre el otro, y lo podría haber firmado perfectamente entre dos privados y el contrato sería igual. Entonces, parecería que esta presunción de contrato administrativo es en principio cuando intervienen estas personas o organismos mencionados en el artículo primero, pero siempre y cuando no aparezcan este contrato que les decía, un contrato en igualdad de partes con el privado que se aplica a las normas privadas. Ahora, la discusión es si estos contratos están o no incluidos en la ley, porque la ley dice, tiene esa cláusula de cierre. Parecería que por como está redactado estarían incluidos, pero también entraríamos en algunos, podríamos llegar a entrar en algunos problemas porque va a haber incompatibilidades en los principios de derecho público, con las potestades que se le da al Estado, con el régimen de derecho privado que mantiene la igualdad en los contratos privados. Así que ese puede llegar a ser un tema que se puede llegar a plantear. Finalmente, la ley habla de la normativa aplicable. Dice que a las contrataciones se le va a aplicar esta ley, las reglamentaciones que se dictan en consecuencia, los actos que se dictan en consecuencia de la ley de reglamentación, el pliego de condiciones y el contrato, o la orden de compra en su caso. Esto para los abogados parece perogrullada, digamos. Esto, obviamente, un contrato va a estar regido por la ley que determine su aplicación, reglamento, etc. En algunos de los comentarios, los antecedentes del trámite administrativo del proyecto de ley se mencionó que con esto se quería evitar aplicar la ley de procedimientos administrativos a las contrataciones. Esto, bueno, vi que tuvo toda una discusión entre abogados, contadores y especialistas. Desde como está redactada hoy en día, esta norma no excluye la aplicación de la ley de procedimiento administrativo. La ley de procedimiento administrativo funciona algo así como el Código Civil en el derecho administrativo, digamos. Todo lo que no está regulado especialmente en una ley se va a la ley de procedimiento administrativo. Ahí la ley de procedimiento administrativo va a regular cuándo es un acto administrativo, qué elementos tiene que tener. En el procedimiento de contratación vamos a tener elementos vamos a tener actos administrativos porque tienen que cumplir esos elementos. En el reglamento de contrataciones por ahí no están previstos todos los plazos de obligaciones que hay que cumplir o de paso a cumplir. La ley de procedimiento administrativo tiene normas supletorias de plazos para cuando no están previstos expresamente esos plazos. En el reglamento de contrataciones, por ejemplo, se va a prever algún caso de impugnaciones previstas, pero si la impugnación, si hay un acto donde no está previsto expresamente una impugnación especial en el reglamento de contrataciones, se va a recurrir a la ley de procedimientos o al reglamento para los recursos. La aspiración, que no digo si es buena o mala, pero que se trató de
se pretendía con esta redacción en realidad no se logra, se tendría que haber excluido expresamente a la ley de procedimientos. Que no sé bien por qué, porque en realidad la ley de procedimientos ayuda un poco a completar los vacíos que tiene el reglamento de contrataciones. Y esto pasa también en el ámbito nacional y entiendo que en el ámbito de la ciudad también sucede así. Un poco para completar el porqué, Sí. no porque en realidad, ¿cuál era la situación que llevaba a este análisis? La idea no era excluir la ley de procedimiento en su totalidad. Había algunas cuestiones en particular que, por lo menos las personas que estuvimos analizando esto, considerábamos que terminaban siendo un escollo. Uno, y sé que los abogados me van a ir a la yugular, pero era que... Exactamente. Nos sacan de trabajo. Tenemos un monopolio ahí. Lo que un poco se consensuó con el Tribunal de Cuentas y también, o sea, yo asumiendo mi incompetencia en ciertos términos legales, consideramos que en tanto no hubiera una duda jurídica y no hubiera un recurso, podía permanecer como administrativo sin iniciar un jurídico. No pretendía alcanzar con esto a todo el universo de la ley de procedimiento. Eso era puntualmente. Está muy bien la aclaración. Eliminaron expresamente. Sí, está en el artículo 32. No hay un recurso de impugnación que no requiere dictamen. Nosotros no tenemos puesto ese título, qué lástima que no lo tenemos, porque nosotros no lo tenemos puesto, tenemos una ley de competencia de la Procuración General, que es nuestro organismo que dictamina, que específicamente establece que para licitaciones hay una intervención cuando tuvieran pero que la opinión tiene que ser sobre los proyectos de pliegos y sobre la publicación publicitaria. Con lo cual, como es el único órgano jurídico, es el único, el gobierno de la ciudad, la Procuración General es el único organismo que tiene la competencia para cubrir este servicio jurídico permanente, nosotros en realidad mandamos siempre todos los expedientes cuando se da esa condición de la ley 1218 que por ese monto. Sin perjuicio de ellos, cada vez que yo voy a hablar con el procurador o con él, le dice que estamos incumpliendo la ley de procedimiento administrativo. Con lo cual, todos los expedientes, por lo menos las adjudicaciones deberían ir a dictamen porque tenemos que dar cumplimiento al artículo nuestro 7, inciso D de la ley de procedimiento administrativo. O sea que ustedes lo evitaron, esto que... La práctica confirma que la propuesta fue... Y aparte, a nosotros, en general, piden 10 días para dictaminar, pero tardan un poco más. Siempre cuando sabemos que va a ir a la regulación, que tiene que ir al dictamen, sabemos que va a tardar más. Ahí la única duda que se me plantea, pero pues es una duda teórica que por ahí en la práctica no se da cuando son contrataciones adocenadas, repetitivas, que siempre son lo mismo, que no tiene sentido, es que se da cuenta que hay una cuestión jurídica o una duda jurídica es el abogado, digamos. No es alguien de otra competencia, generalmente, digamos. Por ahí alguien de otra competencia piensa, y eso me pasa a mí cuando yo asesoro a ingenieros o a contadores o qué sé yo, que para ellos es claro que la solución es otra. Y yo les tengo que decir, no, mirá, pero mirá que se interpreta así, asá y asá. Eso puede ser en casos diferentes, digamos. Cuando ya el caso se repite, el contenido reiterativo, no tiene sentido. Para completar el análisis, lo que por ahí puede haber en algún caso es alguna debilidad también de la administración el día de mañana a la hora de tener que defenderse en un juicio en un contrato que no tuvo dictamen y que no tuvo de alguna manera el encuadre legal, porque eso el juez lo va a tener en cuenta.
solamente para la administración, sino para el particular. El particular puede agarrarse y decir, ¿cómo no? Si el dictamen jurídico no es para cuando haya alguna duda jurídica. ¿Quién va a decir si hay duda jurídica si no es el propio dictamen? En definitiva, te puedo decir. Y además que ahí sí, sobre todo se aplica mucho el principio de igualdad para los oferentes que no se presentaron y aquellos competidores o teóricos competidores que podrían controlar el contrato desde fuera, aun cuando no se hayan presentado en la licitación. Si alguien que les haría molestar, digamos. Por ahí en contratos de cierta envergadura, cierta importancia, para asegurar las condiciones, por ahí convenir en esos casos, aunque sea, no si en los repetitivos, en los que son estandarizados, pero por ahí en algún contrato más importante. En la práctica, si no me equivoco, porque no puedo hablar del 100% de las contrataciones, todas las licitaciones sí van con el requerimiento previo. No lo hacen así el resto de las contrataciones, mayormente son contrataciones directas. Pero en un momento surgió una observación de parte de la auditoría interna y una sugerencia de que había que dar cumplimiento a eso. Y ahí es donde sucedió que finalmente creo que no se llegó a cumplir, pero nosotros ya sabíamos de la existencia. Sí, porque a mí me pasó de tener que dictaminar a raíz del pedido de la auditoría interna. Okay. Muchas veces. Y la verdad es que, claro, sucede un poco esto, que hay contrataciones que verdaderamente ni el monto lo ameritan, ni la complejidad de lo que se está contratando lo ameritan. Entonces, bueno, De última, ¿no? Siempre tenés la oportunidad de subsanar la ausencia del dictamen en la instancia recursiva. Digo, si de pronto tenés que se judicializa, previo tenés que tener agotamiento de la instancia administrativa y podés siempre subsanarlo en esa instancia. Incluso si fuese de un oferente Teórico, posible oferente. también si fuese una denuncia administrativa, también tenés la oportunidad en esa instancia de subsanarlo. Salvo que fueran paro. Bueno, ahí sí, ahí está. O bueno, el paro, digamos. El paro es el caballito de batalla de paro. Bueno, un último tema sobre esta normativa aplicable es el tema de, que no lo vi que estaba tratando la ley, pero es un tema importante, que es el tema del orden de prelación. El orden de prelación es todo un tema. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista práctico, generalmente se le da prioridad de lo particular a lo general. Desde el punto de vista jurídico, y esto ya desde un caso espacio, desde un voto de fight, el juez eterno, que está ahí, que después se va mal, y que después se reiteró, dijo no. Porque había habido, en ese caso había habido, en una parte del pliego se le había eximido, no sé cómo, pero se le había eximido un tema de un tributo, se le había eximido pagar un tributo, una tasa, qué sé yo, en una parte, no sé si la orden de compra o el pliego particular, que no estaba previsto en la ley, ni estaba previsto en la ley en que se usaba la contratación, que creo que era ferrocarriles, ni en el pliego general, ni en la reglamentación. Entonces vieron ahí que había una picardía de alguien que se había querido zafar del impuesto. Entonces dijo, no, esto es ilegítimo porque el pliego se apartó del marco normativo general, dio una exención que no tenía por qué dar y declaró nulo todo. Porque los pliegos particulares no respetaron, o el contrato no respetó todo el marco normativo superior. Esto en general es el principio del abogado, como piensa el abogado. El abogado dice primero la Constitución, después la ley, después los reglamentos, después los actos, los contratos tienen que respetarse así. El orden de prelación entonces jurídico generalmente es así, va desde la ley, pliego general, reglamento, pliego general, pliego particular, contrato y oferta finalmente. Desde el punto de vista técnico eso es mucho más dudoso, sobre todo en contrataciones complejas, porque se va definiendo los instrumentos más particulares. Entonces yo lo que aconsejo en esos casos, que lo he visto en pocos pliegos, pero me parece que es una práctica que convendría tener en cuenta, es poner un orden de prelación técnico, de normas técnicas. Un orden de prelación de normas jurídicas y un orden de prelación de normas técnicas. Y las normas técnicas sí, poner de lo particular hacia lo general. Eso lo he visto en algunos pliegos y me parece una solución interesante para poder solucionar los inconvenientes que se dan por ahí con el principio jurídico.
Bueno, y con esto creo que vamos a cerrar con el caso Sobre el 3, que ya lo hemos hablado bastante, pero como para cerrar el tema de las sociedades. sociedades de Estado. La jerarquía es decir, cuál prevalece sobre el lado. En este caso sería la posterior en el tiempo, prevalecería orden especial. ¿Cómo lo ven el resto? No escuchamos nada. Decía que en principio, de acuerdo al ámbito a lo comprendido dentro de la ley, debería atenerse a lo que dice la 1015 respecto a todos los procedimientos de contratación. Por otro lado, está la ley de creación de la misma sociedad, y habría que ver el orden de prelación que tienen ambas leyes para determinar si está o no excluida de la 2015. Con lo cual, en definitiva, sería eso lo que definiría el tema. La anterior sociedad, en los 50, estamos en el privado. No sé, estamos en el derecho privado, por la ley 1015 dice que se aplica. El último párrafo del artículo 2 dice que es lo que venimos hablando. Salvo que de ella o de sus antecedentes surja si se está sometido a un régimen jurídico de derecho privado. Es interpretación. Pero bueno, ahí está hablándose de eso. Está bien, pero a su vez la misma ley dice que en el ámbito de aplicación entran las sociedades regidas por el derecho privado. Ahí viene el dictamen. Ahí hay dudas jurídicas. La ley de la sociedad. sí. No, es que ahí justamente dicen eso. La ley de creación dice que no se va a aplicar la ley de contrataciones. Suponiendo que no se aplica, ahí vamos a la pregunta 2. Esto no se aplica en ninguna medida, no se aplica en lo necesario. ¿Cómo lo ven a eso? Acá la pregunta 2 plantea un supuesto que en realidad es de una jurisprudencia de la Corte, un caso similar, donde uno de los que participó en la licitación quiere pedir lista de las actuaciones y la sociedad del Estado dice no, porque no soy un ente privado y no me puedes venir a pedir que te muestre mis documentos, con lo cual le desestima el pedido de vista. En ese fallo dio lugar a un amparo que termina resolviendo la Corte. ¿Cómo lo ven a eso? Y sí,
teóricamente se rige por las leyes del derecho privado, pero acá es un procedimiento de compra, tenía que adquirir equipos utilizando los procedimientos de la ley de procedimiento administrativo, por lo que dice acá, porque es una licitación. La licitación hay empresas privadas que hacen Claro, licitaciones. bueno, con lo cual si hay un pedido de vista y está siguiendo un procedimiento similar al de la licitación pública que prevé el pedido de vista, no podría negarse, me parece. Gracias a Dios el amparo me dio la La razón. ley de información pública, la ley provincial de información pública es un poquito más amplia del primer artículo que se llama. Ahora he podido buscarse por ahí. La del acceso a la vista en función de poder tener acceso a la información. El otro que quedó fuera de la licitación. El objeto de la contratación tiene que ver con el interés público. Sí. Que vos habéis dicho que en ese caso Y la empresa es de servicio. la empresa es prestadora del servicio público. Con lo cual parecería inclinarse hacia el derecho público. Y si uno pide vista del expediente, habría que quedarse. Por el hecho de que la norma de creación de la práctica de derecho privado, por ese solo hecho, ¿se puede negar todo eso, el derecho a la información o la revisión de cuentas bancarias? Y, por ejemplo, en este caso lo intentó la empresa, la petroquímica Vega Blanca, que la Corte se lo negó, se lo dio el dejo que cualquiera sea el procedimiento, en realidad es un ente con capitales del Estado, que tiene ciertas prerrogativas y privilegios propios del Estado y que, en consecuencia de todo aquello que no sea obstáculo, que de alguna manera no interfiera en el normal funcionamiento, no resulte inconveniente para que esa empresa pueda desarrollar sus funciones correctamente, no hay motivo para oponerle esta supuesta personería privada para negar información a cuestiones que no hacen el objeto de la actividad. Sin embargo, el proceso licitatorio lo puede llevar a cabo por su propia norma. Claro, acá lo que habría que hacer, y esto me parece que después lo vamos a ver más a la tarde, las normas de contrataciones para los entes que administran fondos públicos, independientemente que se aplique esta ley o no, ya hay normas supranacionales que establecen la obligatoriedad de mantener ciertos principios básicos, como son los principios de licitación que después vamos a ver, concurrencia, igualdad, etc. Hay normas internacionales que hasta prevalecerían sobre la ley de creación de la sociedad. Con lo cual, independientemente de cuál norma se aplique, me parece que seguir un procedimiento que garantice esos principios ya sería insoslayable. Nosotros tenemos el 74. El 74, el artículo 74. Y establece los principios de concurrencia. Bueno, esas reglas pareciera ya que exceden incluso a la normativa propia de un organismo o del régimen de contrataciones. Pareciera que a esta altura ya va más allá de eso, son cuestiones que no pueden discutir. Después sí podrá el organismo pretender aplicar su propio régimen de contrataciones y algún otro organismo cuestionando y decir que tiene que aplicar el general, y ahí pasará a dictamen jurídico. Tenía facultad para dictarse sus reglamentos administrativos, entre ellos los de sus contrataciones. Ellos han hecho sus reglamentos cuando se sanciona la ley de compras y contrataciones. En el dictamen la Procuración dijo que la obra social debía regirse por la ley de compras y contrataciones, pero ellos continuaron diciéndose por su reglamento, y en perjuicio de ello modificaron el reglamento y lo adaptaron a la ley de compras. No sé. Esto a nivel nacional
acatar el fallo de la Corte del caso CIPEC, que le inicia una acción a la CESA, para obtener información sobre las jubilaciones de privilegio. No invoca normas de contrataciones, porque no es propiedad de contrataciones, sino invoca el decreto de acceso a la información pública que se editó en el 2003. Y la Corte le hizo lugar, llegó hasta la Corte, creo que en primera y segunda instancia salieron retrasados, y llegó hasta la Corte y la Corte le hizo lugar el año pasado, si no me recuerdo, y le dio acceso, o lo obligó al ANSES que le diera la información sobre este caso. En el caso, a su vez, el caso de Chevron supuso invocó una cláusula contractual. Sí, que era un contrato de privados. Lo que pasa es que la ley de acceso a la información pública dice, tiene algunas excepciones, algunas de las cuales creo que el tema de confidencialidad estatal o algo así también vamos a entrar por ahí. Eso fue un fallo de cama, creo, ¿no? Fallo de cama no hace mucho que rechazó el pedido. En base a esa excepción. Pero una licitación en una empresa privada, anda a pedir vista de las ofertas o que te digan si son primero, que te corten todo y negocias qué principio de igualdad tiene la igualdad. Te dicen, mira, no tengo una oferta mejor que la tuya, va a iguala, o si no, olvidarte del contrato. Pero hacen licitaciones como por otros pedidos de precio. Sí, las licitaciones totalmente. Bueno, creo que con esto podemos terminar la mañana y ahora descansar, tomar un almuerzo y arrancamos de vuelta a las 9 de la noche.